¿Cómo nace la idea de esta novela? Nació en pandemia, en principio como un ejercicio de escritura estimulado por la soledad y las horas disponibles. Y después, evidentemente, tenía una necesidad de revisitar los 90, ¿no? Cuando empecé hace 3 años a escribir el libro, ni siquiera podía especular acerca de este regreso a los 90 que estamos viviendo en esta época. Era apenas como una suerte de necesidad personal, la de repensar esa década, porque fue la década en la que mi alter ego, el personaje principal del libro, y yo mismo, naturalmente, salimos a la adultez, terminamos la adolescencia, terminamos la secundaria, empezamos la facultad. Como todo relato iniciático, está muy anclado a esa década donde todo comienza a suceder. Así que había como una suerte de necesidad, de impulso vital, diría yo, de volver a los 90 y de narrar, tanto para los que tienen nostalgia de esa época como para los que nunca la conocieron, cómo fueron esos años. Es una novela sobre el deseo de transformación o de empezar a vivir la vida de adulto. No hay tanto deseo en término carnal, sino en deseo expresado en la voluntad de emancipación y de abrirse a un mundo, ¿no? En definitiva, uno podría decir que es una novela sobre la amistad, entre otras cosas, sobre la convertibilidad, pero no solo económica, sino también la convertibilidad personal, transformarse en algo que uno no es. Tiene una trama de suspenso con este personaje que defino como un talentoso señor Ripley del conurbano, y sobre todo teniendo en cuenta que fue la última época de desconexión, prácticamente la última década analógica, la de los 90, es una parábola acerca de la identidad y de cómo uno puede decir que es alguien o que es algo, pero si no tiene el otro las herramientas para comprobarlo, no lo puede demostrar. Si alguien dice que es algo y no lo es, ¿cómo lo demostramos? ¿Cómo lo chequeamos en los 90? Había que ser prácticamente detective. Así que diría que el deseo va más por pertenecer a un mundo e integrarse al universo de la adultez que en otro sentido que después se manifestó en años siguientes, pero que estarán incluidos en la secuela. La escritura siempre es trabajosa, ¿no? Siempre es dolorosa hasta físicamente. Diría, son muchas horas de estar sentado, de estar solo, en mi caso tomando mucho café, en el caso de otros tomando mate, o como decía Hemingway, ¿no? Escribe borracho y corrige sobrio, que es una de mis frases favoritas de él. Otros toman whisky mientras escriben o toman vino. En mi caso no fue doloroso, tal vez porque vengo formado mucho en la gimnasia de la redacción y puedo escribir en cualquier lado. Digo, a veces uno tiene la idea de que la redacción de un diario es un lugar vertiginoso, donde pasan muchas cosas. En realidad habla mucha gente y suenan algunos teléfonos, pero lo que manda es el tedio en una redacción. Yo estoy formado en eso, de haber trabajado tantos años en una redacción, así que puedo escribir bajo el ruido, bajo el tedio, bajo el sonido de los teléfonos cuando aúllan, o puedo escribir de parado en la esquina esperando un colectivo, no hay problema en eso. Pero siempre es un ejercicio, no diría tanto de introspección como de pensamiento. Por lo menos el que estuvo vinculado desde chico a la escritura y encuentra en la escritura un canal de expresión natural, como es mi caso, tanto en el periodismo como ahora en la literatura, piensa cuando escribe y no al revés. No es que piensa antes y después traduce a la escritura lo que ya tenía pensado. Piensa cuando escribe, y pensar siempre es doloroso. En el libro cuento una época muy precisa, en un ámbito geográfico muy específico, la década del 90 en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo fue esa reconstrucción? Bueno, esta es una novela que, como dicen los editores ahora, pertenece al género de novela de no ficción. O sea, si bien es fantasía lo que cuenta y surgido de mi imaginación, ¿acaso por mi formación periodística o porque es la única manera que tengo yo de escribir? Tengo que partir siempre de una base de realidad, ¿no? Y entonces esa base de realidad está dada por algunos sucesos que aparecen en el libro y que efectivamente sucedieron. No voy a contar cuáles, porque sería como develar la falsa galera que tiene el mago de donde saca un conejo, pero todo lo que es dato está debidamente chequeado. Ahí se puede ver la deformación periodística, ¿no? Los lugares tienen las direcciones exactas, los años exactos.
Algunas personalidades muy famosas que aparecen ahí están narradas con todo detalle. Los menúes de los restaurantes que se mencionan también, o los discos que se vendían en las disquerías por entonces, son precisos y exactos, y creo que ahí es donde no entró la imaginación, sino el dato, ¿no? Así que hubo un laburo de reconstrucción de archivo. No tan arduo, porque ahora prácticamente los archivos de los diarios están desiertos, están vacíos, pero sí de mucha documentación personal. Por ejemplo, revistas de la época que conservo, porque como me autodefino como mediaholic, tengo muchas revistas guardadas de los 90, y si no, el buscador de internet, ¿no? Pero mi fuente preferida son las revistas o los textos, muchos libros también que aparecen citados en la novela, con la idea de que los datos sean certeros y la imaginación quede librada a alguno de los sucesos que se narran. Si fue difícil encontrar una voz literaria, creo que fue el desafío más grande, porque uno cuando escribe periodismo, a pesar de que es una regla que yo vulnero cada vez que puedo, lo primero que le dicen es, está prohibida la primera persona. En mis columnas en los diarios o en las notas, incluso entrevistas o investigaciones que he hecho en trabajo periodístico, siempre incluí la primera persona, porque creo que es un defecto del periodismo en pos de la neutralidad o de la objetividad, negar la mirada propia. Así que siempre traté de romper con esa regla. Pero a la hora de encontrar una voz literaria y teniendo en cuenta que esta novela cuenta el tránsito de iniciación de un personaje, Gastón, que no se llama Gastón en la realidad, me pareció que la primera persona era imprescindible. Y creo que esa fue la voz literaria que pude encontrar, la de una primera persona que narra esta fábula de iniciación en los 90, que comparte algunos episodios de la vida que yo también tuve en la realidad, pero que sobre todo está narrando una historia. Así que en ese intento de construir la elipsis y de trazar la parábola, creo que se encuentra la voz literaria, que fue una búsqueda, o que representó una búsqueda bastante exhaustiva, hasta que encontré, después de varios intentos, hasta que pude dar con la voz de Gastón, que es el narrador de esta novela, y que de alguna manera interpela al lector diciéndole, busco similar.